Bienvenidos mentes inquietas y espíritus rebeldes a este espacio sin espacio donde la psicología y la espiritualidad nos darán la oportunidad a todos de crear nuevos pensamientos. Entre análisis profundos y debates irreverentes, exploraremos la compleja danza entre la mente y el espíritu, desafiando las etiquetas y desmantelando los clichés. Libera tu mente y que comience el caos consciente. No quiero que pienses como yo, solo quiero que pienses. Que la fuerza nos acompañe en este periodo tan plutoniano que vamos a comenzar a atravesar en este momento. A partir de este día que estamos grabando, ya entró el solar Plutón y un montón más de movidas con Plutón y Escorpio y Marte. Así que el universo nos agarre confesado. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Donde sea que se encuentren fuera y dentro de este globo terráqueo, bienvenidos a un episodio más en Solo Quiero que Pienses. Un programa que no sabías que existía, pero que tampoco te imaginabas que lo ibas a necesitar tanto. Bienvenidos, como le dijo ya Eve, a un nuevo episodio, un nuevo Agite de Mentes, a un domingo más de filosofadas, de puntos de encuentro, de puntos de diferencia, de situaciones, sí, de conversas que, a pesar de que ahora se puede ver mucho desde la moda, de la espiritualidad y todo el tema que pueden ver en redes sociales, realmente no es una moda, realmente es algo que ha existido desde siempre, pero que la globalización y la comunicación vía redes sociales y todas estas maravillas tecnológicas que en este momento tenemos, hace que todo el mundo lo conozca de forma masiva, por decirlo de algún punto, ¿no? También se debe decir que al auge, la era en la que estamos, es decir, entramos los periodos de la historia de la humanidad, astrológicamente también se dividen por regencia de esas simbologías. Aunque nosotros no creamos, realmente todo lo que conocemos está fundamentado en simbologías. Okay. La matemática, la física, la química, todo, incluso el lenguaje. El lenguaje es una de las cosas que más simbologías tiene. Entonces, en esas simbologías nos vamos un poquito más allá también a la parte astrológica, y cada periodo de eras son marcadas por diferentes signos, por algunos signos. Hay que acotar que precisamente lo que venimos viendo, esta fuerza que viene agarrando la parte tecnológica, que permite la globalización, está regida por la era que entró de Acuario. Okay. Y esto hace que precisamente también haya esta apertura, este abrir, este romper, esta disrupción a esto nuevamente, aunque esto ya en su tiempo también estuvo cuando se le conoce como los tiempos del ocultismo, la era del ocultismo. Vamos a decir que hemos retomado no el ocultismo, porque el ocultismo es todo aquello que está oculto, que está oculto ante tu mirada. Y pues el entrar en esta era, en la era de Acuario, hizo que todo esto que estaba oculto pues emergiera, saliera. Y eso es lo que nos ha dado de conocer un poco más sobre nosotros mismos. Por eso está tan en auge el crecimiento personal, el acercamiento espiritual, la salud mental, todo lo que tiene que ver con todo eso intangible, eso que no podemos ver, pero que realmente es lo que hace que nosotros nos movamos, nos comuniquemos, las conductas que tenemos, cómo interactuamos y lo que se construye en el mundo. Qué interesante. Pero bueno, el episodio de hoy va a ser un poquito astral. Vamos a hablar un poco, como solemos hacerlo nosotros desde la ciencia y desde lo espiritual, sobre un tema que lo pudiste haber escuchado en algún momento, o de algún post de Instagram, o de alguna publicación que te llegó, o de algún video de TikTok, o por algún lado, si te gusta investigar más allá, por algún libro, por alguna literatura al respecto. Pero sin ir muy lejos, vamos a hablar sobre los viajes astrales, qué son,
cómo los ve la espiritualidad y cómo los ve la ciencia. Usted, que es la experta en la materia, ¿qué son los viajes astrales? A ver, bueno, eso también va variando dependiendo de la percepción, porque aunque tiene algo en concreto, una base en concreto, dependiendo de cada persona que traspasa o trasciende o tiene, pues ha alcanzado ese nivel, pues lo ve de diferente manera. Pero en sí, en lo básico, en la raíz, un viaje astral es cuando literalmente puede salir tu energía, tu espíritu, sale de tu cuerpo y pues puedes viajar, bien sea a otras, vamos a decir, planos o dimensiones, o lugares o situaciones que nunca antes has vivido. Por eso es que es importante cuando una persona siente que ha tenido un sueño raro, porque obviamente normalmente lo van a describir como un sueño que es raro, uy, tuve un sueño súper raro, y cuando te comienzan a contar y tú, sabiendo que existe la posibilidad de que probablemente haya sido, como en el espiritismo se le puede conocer como una especie de desdoblamiento. En el mundo espiritual, no en una práctica como el espiritismo, se le conoce como viajes astrales. En la parte de la ciencia se le conoce como experiencias extracámpicas, ¿vale? Y esas experiencias extracámpicas... Ahorita entramos en esa materia. Exactamente, bueno, ya ahí te la dejo a ti. Sí, iba a decir sí. un poquito, pero ya... No, déjame lo mío. Entonces, es esa sensación de que has tenido un sueño muy raro, muy random, que no sabes explicar bien y empiezas a hablar, a verbalizar todo lo que te pasó en el sueño. Pero cuando ya tú conoces, en mi caso, pues tú haces casi que siempre 3 preguntas concretas, depende de lo que esa persona te responda, ya tú le dices, bueno, sí, mira, probablemente tuviste un viaje astral por esto, por esto y por esto, y si la persona te la responde de la manera normal, pues tú le puedes decir, bueno, probablemente tu inconsciente te hizo tener ese sueño por tal y tal cosa. ¿Por qué? Porque hay que saber diferenciar cuando realmente ha sido un viaje astral y cuando realmente es el inconsciente que te ha llevado a un viaje dentro de tu inconsciente. Ok, respóndeme algo, sácame esta duda. Porque cuando tú hablas de viajes astrales y haces 3 preguntas, dices, bueno, lo más probable es que hayas tenido un viaje astral, etcétera, etcétera. Pero para nosotros, para la psicología, los sueños tienen una interpretación, sobre todo desde las teorías de Freud en el psicoanálisis. Incluso él tiene un apartado, un libro que se llama La interpretación de los sueños. Y desde el tema también de las creencias de mamá, papá, abuelo, que si sueñas con tal cosa significa tal cosa, que si sueñas con que se te caen los dientes quiere decir esto, y ese tipo de cosas. ¿Eso va por allí? Bueno, no exactamente así, todo depende, porque por ejemplo, claro que te dan información, pero no es lo mismo la información que te da un sueño, que viene siendo, en tu inconsciente, viene siendo la parte que elabora desde el lenguaje más primitivo, información que necesita pasarla al consciente. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas cosas que cuando tú estás teniendo un sueño normal, que obviamente es donde se libera ese inconsciente, es decir, esa ensoñación. Si han visto la serie de Sandman, van a entender. La ensoñación es toda esa parte onírica, es decir, es donde es una riqueza de creación, de construcción, a partir de cosas que tú ni imaginas. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente nuestro lenguaje, nuestra percepción en esta parte despierta, en el consciente, está mucho más reducido, está mucho más compactado y reducido. ¿Qué pasa? Cuando tú entras al inconsciente, al mundo onírico, literalmente es como si te soltaran allí en medio del océano. ¿Ya? Es decir, se expande a una magnitud... Eso como la escena de Piratas del Caribe cuando Jack Sparrow está como en un océano buscando el barco y está así solo, ¿podría decirse? Podría decirse. En cambio, entonces, en ese vamos a decir mecanismo, pero en ese momento, pues entran muchas cosas, muchos tipos de lenguaje que no son los que nosotros solemos utilizar aquí. Pero ¿qué pasa? Tu mente, tu inconsciente tiene que buscar por todos los medios la figura, la palabra, el color, la estructura, la persona,
la base más conocida por ti dentro de la conciencia despierta. Ok. ¿Vale? ¿Por qué? Porque él sabe que él tiene que buscar que ese mensaje llegue a ti, pero sabe que si lo hace codificado en la parte más primitiva no vas a entender el mensaje. Entonces, él tiene que mostrarte quizás una persona con alguna cara conocida. Ok. Y estaba haciendo algo raro, ¿ves? Entonces, ahí te doy el mensaje que está codificado, pero para que tú lo puedas aceptar, yo te lo tengo que mostrar con algo que ya tú manejas e interpretas en esta realidad, en el consciente. ¿Qué pasa con los sueños lúcidos? Los sueños lúcidos realmente son una experiencia donde tu cuerpo, tu energía, sale de tu cuerpo, sale de tu materia. La gran mayoría de las personas que experimentan el más común de verse es cuando se ven fuera de su cuerpo, sueñan que están fuera de su cuerpo. Son como esas personas que, por ejemplo, las están operando, están en algún momento médico y dicen que sienten que se están viendo desde arriba. Sí, pero en este caso, más que una proyección o un viaje astral, en este caso, probablemente puede estarse dando en esa situación porque está habiendo una, a eso le pueden decir como una SM, ¿vale? Pero, porque está en un umbral que probablemente está muy cercano a la muerte y su energía sale de su cuerpo, pero que probablemente no es el momento en que su energía salga de su cuerpo, porque realmente ¿qué es lo que nos hace a nosotros interpretar este papel aquí? La energía, la conciencia. La vida que está dentro. Tú no puedes agarrar la vida. Entonces, eso es lo que te permite interpretar a este avatar, que se levante todos los días para jugar en el videojuego donde estamos. Pero cuando tú te duermes, tu energía, que es como tu usuario que está detrás de la pantalla. Imagínate que tu energía es el jugador que está detrás de la pantalla. Hay una película muy interesante donde se puede ver ese tipo, o sea, esa analogía que me estás llamando, que me estás explicando, que se llama Ready Player One, no sé si la llegaste a ver, donde relativamente es una ciudad, es una población que todos están jugando en un videojuego. Entonces, su vida normal no es gran cosa, pero lo genial, lo interesante porque es el día a día, porque es lo que hacen todos los días, es cuando se pone sus gafas de realidad virtual y empieza el juego. Imagínate que exactamente así somos nosotros. Cuando te pones las gafas, del otro lado estamos aquí. Él si está conduciendo está hablando aquí, pero allá, del otro lado está con las gafas puestas. Está con las gafas puestas jugando. Ay, mira, hoy voy a decir esto. Y así, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú duermes, obviamente, ¿quién toma vida? El que está allá con las gafas, fuera. Entonces, ese que está afuera va a viajar al donde pertenece, a la zona donde él vive, donde está, en su zona, en su área, en su dimensión. Entonces, tú puedes irte hacia esa vida y allí vas a vivir cosas que para ti te van a parecer que son... Tuve un sueño rarísimo, pero es la normal. Es la normalidad de aquel lado. Es de aquel lado normal que te están mostrando cosas normales que existen de ese lado. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente, casi siempre, casi nunca, ahora sí hay un poco más, porque la gente se ha atrevido un poco más, pero muy pocos se escuchaban a las personas decir sobre los viajes astrales y realmente comentarte sobre las sensaciones, las percepciones que tenían cuando estaban en esos procesos, porque casi siempre las personas solían decir tuve un sueño súper raro donde me veía yo acostada desde arriba. Y era lo máximo que llegaban, porque obviamente verse en ese sueño... Sí, generaba mucha angustia y automáticamente Correcto, causa una especie como de temor, de miedo, y lo que hacen es que al asustarse regresan nuevamente a su materia, a su cuerpo, reencarnan nuevamente a su cuerpo. Entonces, eso es lo que sucede cuando hay un viaje astral. Pero, por ejemplo, cuando sucede, se les hacen unas preguntas. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú viajas a esa zona o vas a otro lugar, que quizás tampoco sea el tuyo, pero viajas a otro lugar, hay tres cosas que son completamente, o sea, son como muy características. Una de las cosas es, no hay un olor que tú puedas reconocer. No puedes dar una información de olía a rosas, olía a esto. No hay sonido. Es completamente... O sea, es el silencio más... El silencio ensordecedor. Absoluto. Sí. Que llega a ser ensordecedor. Pero que no te genera temor, no te genera una sensación de depresión y de temor. Pero es un silencio casi que absoluto.
lo conocido visual, no hay nada conocido visual. Okay. O sea, no puedes describir, si yo te digo, descríbeme exactamente, y te pueden decir, bueno, era algo como esto. Y hacemos esta corta interrupción para recordarte que, si quieres vivir la experiencia transformadora que es transitar el trabajo desde lo psicológico o lo espiritual, acá en la descripción del episodio te dejamos las coordenadas para que puedas agendar una sesión con Eve o conmigo, porque la salud mental y la salud espiritual son lo más importante. Y tener un balance entre las dos creo que es el santo grial. Correcto. Siempre recuerda la importancia que tienes tanto la salud mental con una terapeuta no convencional y la salud espiritual con una terapeuta holística. Así que nada, no los interrumpimos más y seguimos con el episodio. Pero no era exactamente así. Bueno, pero fíjate una cosa, yo acá tengo por acá en mis anotaciones, porque esto para mí es un tema que aunque yo la escucho a ella y hemos conversado acerca de eso y hemos tenido filosofadas con café en la mesa de la cocina, son cosas que para mí todavía son un poco desconocidas, pero desde la ciencia no existen evidencias empíricas de que la conciencia pueda separarse del cuerpo. Las experiencias extracorporales se explican como por procesos cerebrales, alteraciones en el giro angular derecho, la zona que integra la formación corporal y espacial, estados hipnagónicos o hipnopómpicos entre sueño y vigilia, estimulación cerebral o realidad virtual que engaña al cerebro sobre la posición del cuerpo. En resumen, es un fenómeno totalmente subjetivo, pero real en la mente, no físico, que todo es acá, que no lo puedes palpar, que no es realmente físico. Eso es para la ciencia, todo lo que tiene que ver con las neurociencias. Para la psicología, la experiencia se valida como una vivencia significativa, no se niega ni se ridiculiza. Desde el enfoque humanista, junguiano y transpersonales, se puede interpretar como un símbolo de liberación, desapego o expansión de conciencia, un mecanismo para procesar las crisis emocionales, duelos o cambios vitales, pero lo importante no es si saliste del cuerpo, sino qué te mostró esa vivencia sobre ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? La psicología como ciencia es muy amplia, porque existen muchas especialidades o muchos estilos de hacer psicoterapia que van más o menos apegados a la ciencia rígida, ¿ok? En este caso, la psicoterapia transpersonal, la humanista son un poco más flexibles en todo este cuento porque se apegan mucho también a las teorías junguianas y todo este cuento y hacen que no se vea como algo que no debería ser y que se puede generarse como una patología, sino más bien es, ok, tuviste esto, vamos a validarlo, qué sentiste por acá, qué sentiste por allá y cómo esto te hizo sentir y cuál es el cambio de perspectiva ante esta situación u otra. Correcto, yo le decía precisamente, esas dos corrientes, esas dos vertientes prestan un poquito más de flexibilidad, como tú misma lo dijiste, porque pues, ya sabemos muy bien que en los tiempos de antes era bastante patologizado con una esquizofrenia, claro, con alucinaciones, claro, con que obviamente tienes paranoia, en fin, un millón de cosas más que podías tener. Si alguna persona llegaba a comentar que le pasaban estas cosas, por ejemplo, yo sí que experimento viajes astrales desde muy pequeña, desde muy niña. Mira, pero es que fíjate que cómo se trabajaba con los pacientes mentales hace muchos años atrás. El mejor ejemplo, si usted quiere ver cómo se trataba el paciente mental en los años 1600, vea La Naranja Mecánica. Vea esa película, dése el permiso de verla. Y si está en España, vaya a un Kinépolis porque la van a poner en el cine en el mes de noviembre. Aquí fuera publicidad. Pero es que es bueno ver, o sea, es bueno ver esa película. Yo no tuve la oportunidad de verla en cine porque es muy antigua. Pero cuando la vi yo quedé. Sí. ¿Ok? Porque es una forma bastante cruda de cómo se trataba
al enfermo mental en su momento, ¿no? A ver, que la ciencia ha pasado por unas cosas catastróficas, intentando curar muchas cosas que probablemente no eran para curarse. Exactamente. Ahora, hoy en día entiendes que capaz esas personas lo que tenían era un velo muy fino y tenían la capacidad de permear de un bando a otro, es decir, de una dimensión a otra, de estar aquí, dormir en las noches y pasarte a otra dimensión, de tener viajes astrales, de poder conectar con la energía de personas que ya habían de ser encarnado en este, este plano. Esa persona que podían ver la pantalla y el jugador que estaba detrás de la pantalla, en pocas palabras. Ok, ahora vamos a entrar en modo chisme espiritual. Cuéntanos tus viajes astrales. ¿Cuál ha sido como que el más, sin dar muchos detalles, sino lo que puedas contar, el que más te haya generado un impacto para bien o para mal? De niña, esos eran más, fueron más fuertes. Ahora obviamente cuando los tengo, pues ya no me causan ese miedo ni ese pánico. Creo que de niña tampoco era que me los causaba, era más bien como no entenderlo del todo, pero no les tenía miedo, no había un miedo dentro de mí. Y fue cuando prácticamente mis hermanitos murieron. Cuando lo que pasó con Sí, tus hermanitos. pero fue un tiempito después, no fue justamente que, fallecieron hoy y ya en una semana yo estaba naciendo. Fue un tiempo después, fueron como 2-3 añitos después que empecé a tener esto. Y era que, literal, yo soñaba con ellos y en el sueño nosotros... Era como una especie de, no hablábamos, pero al mismo tiempo conversábamos. Es decir, yo no los veía, que ellos hablaran, yo no articulaba palabras, pero en mi mente... Pero había una conversación. En mi mente yo estaba escuchando todo lo que ellos me estaban diciendo en el sueño. Y aparte de eso, más allá de las sensaciones que percibía, era también la sensación de que yo sabía que ya ellos no estaban aquí vivos en la tierra conmigo, y que donde yo estaba yo no pertenecía, pero que ellos tampoco pertenecían ya aquí. O sea, era una sensación donde yo sentía que estaban como decir en un terreno medio, y que ellos también sabían exactamente lo que yo estaba, o sea, lo que yo sabía era lo que ellos me estaban a mí transfiriendo, lo que ellos me estaban diciendo a mí. Entonces, esa información de que ya nosotros no pertenecemos allí y tú no perteneces todavía aquí, pero puedes estar aquí. Aparte de eso, la sensación de es como una especie de paz absoluta, o de confort absoluto, o de, ¿cómo podría? O sea, tendría que elevar a la máxima potencia el decirte paz, confort y otra palabra más, que las tres se unieran y sacar una palabra de allí, pero potenciada para poderte describir lo que se siente. Es decir, no sientes dolor de ningún tipo, no sientes malestar de ningún tipo, no hay ni tristeza, ni pesadez, ni pesadumbre, o sea, no existe nada, no hay un sentimiento que tú puedas decir, sentía tristeza de estar en contacto en ese momento con mis hermanitos. No sientes nada, sientes una ligereza total, una paz absoluta, completa, que te envuelve. Es decir, es una sensación tan, ¿sabes?, tan grata. Y aparte de eso, no hay ningún sonido, no hay ningún sonido, pero al mismo tiempo es como tú estás escuchando, pero no hay nada. En tus oídos no hay ningún sonido que envuelva nada. El lugar era completamente muy luminoso, pero yo no te puedo describir, es que habían paredes, había una habitación. No, era como un sitio muy luminoso. Al mismo tiempo estábamos allí. Y eso era algo que solía repetirse muy a menudo, pero en diferentes prototipos como de escenario. Sin embargo, los escenarios eran muy similares. Algo que no podía decirte con certeza. Vi una taza, no. No podría describirte. Algo, o sea, como para poder poder recrear una imagen a nivel de luminosidad. ¿Tú viste las películas de Harry Potter? Sí. Todas. En la escena donde está Harry hablando con Dumbledore antes de... que están como en un tren, la última, que ellos están caminando como un tren, que hay mucha luz,
pero ya había pasado como que Harry se muriera. No te sabría decir, porque el detalle es que no es una luz enceguecedora, no es una luz tan brillante que todo brillaba, parecía dorado, no, porque aparte de eso hay matices de colores, pero incluso de colores que tú no podrías describir aquí en la Tierra porque no los ves, porque no son los que nos muestran en la paleta, pero hay matices de colores que no podrías, no tengo las palabras para describir. Y eso es otra de las cosas que te pasa, otra de las preguntas que tú haces para esto. El hecho de que te faltan palabras conocidas, terrenales, del lenguaje humano para poder describir la experiencia. O sea, por más que tú intentes y busques una palabra que pueda describir la sensación, lo que viste, lo que sentiste, lo que escuchabas, todavía tú internamente sientes que es un granito de arena para la inmensidad de lo que quieres decir, de lo que experimentaste. Entonces es como mucho, y lo tienes que resumir en algo demasiado chiquitito que no se ajusta, no le hace justicia a lo que realmente es. Lo que vives y la sensación que tienes allí. Eran sueños que se me repetían, vamos a decir, por decir así, sueños, y repiten durante mucho tiempo, en diferentes sensaciones. Diferentes momentos de tu vida. Sí, hasta un determinado tiempo, donde dejé, o sea, ya no volvimos más a ese lugar, ya ellos no los vi más, pero seguí teniendo sueños, viajes astrales, pero mis hermanos hace ya más de 10 años, yo supongo que ya pasaron a la otra fase. Cuando tú mueres tienes un periodo, vamos a decir un periodo de reparación, de reconstrucción o de rehabilitación de la experiencia que viviste, en la que te como una especie de desconexión del videojuego, ¿vale? Sí, imagínate que estuviste ahí mucho tiempo y luego que te desconectas del videojuego tienes que pasar un periodo de tiempo recuperándote de todo ese proceso de limpiar, vamos a decir purificar, limpiar, sacar, comprender lo que hiciste, comprender lo que te faltó, verificar si realmente todo correspondió al... Hacer una especie de auditoría. Sí. Y en esa auditoría también está ese proceso de recomposición de tu ser, recomposición de tu energía, y probablemente pues ya de ahí para allá pues ya veremos qué es lo que pasa, pues si vuelves a bajar, vuelves a reencarnar, te vas a tu lugar de origen verdadero, eso va a depender mucho. Aquí la gente va a decir, esta caraja está de manicomio. Ya yo se los he dicho muchas veces que me vayan a no tanto la eso. De la 407. La 407, sí. Por favor, arepita y café, gracias. No tanto eso, sino digan, y la otra le dice ok. No, lo que pasa es que la otra me dice ok y se ha abierto un poco más a todo esto, y es una psicóloga no convencional por eso, porque es que le ha tocado tener que vivir conmigo cosas que ella misma también se ha dado cuenta que no las podía explicar. Y ¿Podemos contar esta anécdota? Claro. Miren, nosotros ya tenemos 16 años caminando juntas en este momento. No, ese fue el año pasado. Estamos en los dulces 16, como dicen en Estados Unidos. Y durante todo el tiempo, una de las primeras cosas que ella me dijo en su momento es que ella era medium, pero ella no quería seguir trabajando en esto, ¿ok? Porque yo decía, a ver, ¿cómo ella se puede dar cuenta de cosas que yo ni siquiera le cuento, no? Y te estoy hablando de eso hace 16 años. Han pasado los años, han pasado tantas cosas, y creo que una de las cosas que más fue chocante, tanto para ella como para mí, fue cuando mi mamá trascendió, que ella no estaba en Venezuela, ella estaba en Costa Rica, en Panamá, no recuerdo ya en qué país, estaba entre esos dos países porque su viaje era entre Costa Rica y Panamá. Y cuando yo le aviso, mira, esto está pasando, y no te quería molestar, pero esto está pasando, al principio ella decía que no era así, que no era así, que no era así, le tuve que pasar una foto, ¿ok? Para que se diera cuenta que sí, esto está pasando. Y luego de muchos años, te estoy hablando que eso fue en el 2013, creo que esta conversación la tuvimos en 2021-2022, por videollamada, yo en Venezuela y ella por aquí.
en donde ella me aseguraba que había estado en la habitación el día antes. Y yo le voy a decir, ¿cómo vas a estar tú en la habitación el día antes si tú estabas en Panamá? Sí, yo estaba así en la habitación, papá me describió absolutamente todo lo que estaba ocurriendo en la habitación, que era real. Pasando en el televisor. Incluyendo lo que estaba pasando en el televisor. Y en la posición en la que ella se encontraba. En ese momento que ella a mí me dice la posición en la que se encontraba, mi cerebro hizo un clic, porque durante todo el día del día domingo, incluso hasta el final, mi mamá estaba viendo hacia ese lugar. Ese lugar era detrás de la puerta de la habitación. Y era donde yo estaba. Era donde ella estaba parada, porque ella estaba como en la esquina, tipo lo que hacemos nosotros en psicología, que se llama observación participante, viendo todo lo que estaba ocurriendo, ¿ok? Y ella jura y dice, es que yo estaba ahí, yo estaba ahí, yo estaba ahí. Yo le decía, no estabas allí. Porque incluso hablé con tu mamá. Le di un beso en la frente a su madre, me acerqué, le di un beso en la frente, ella me miró, me agarró incluso y me dijo, cuídame a mi hija. Exactamente. Incluso cuando ya en la noche que nos quedamos, porque mi mamá y yo nos quedamos solas en la habitación, por un momento ella me preguntaba por Eve y yo le decía, ella está en Panamá, tranquila, que ya yo le dije. Que fue en el momento que yo le empecé a escribir por mensajería, ¿ok? Y hasta que yo no vi los sellos en mi pasaporte. Exactamente, o sea, ella tuvo que ir para su pasaporte para mirar los sellos. De que yo había ido ese día. Totalmente. De que yo había estado allí y realmente fue una proyección mía, obviamente de la relación que hice con su mamá, a pesar de que no éramos cariñosas, pero hicimos una Acuarios al fin, ustedes dos. Sí, hicimos un clic y dada esa situación y obviamente yo no estaba, pues fue algo que pasó, una de las tantas cosas que me ha pasado en ese sentido. Ojo, y la última vez que ellas se vieron en este plano fue una semana antes, que fue para la casa a visitar y después ella se iba de viaje. Entonces, ¿cómo no tener como que conciencia y apertura de mente para creer estas cosas cuando tengo 16 años conviviendo con esta señorita que me enseña un poco a expandir, ¿ok? Esa mente? Y si podemos hacer una síntesis desde la ciencia, un poco para ir cerrando el episodio. Para la ciencia, el viaje astral ocurre en el cerebro. Para la psicología ocurre en la conciencia. Y en ambos casos puede ser una puerta al autoconocimiento si se integra con equilibrio y sentido. Es decir, si tienes la apertura y eso no te juega a que es una alucinación y que tienes un trastorno de esquizofrenia, puede ser útil desde tu punto hasta tu campo de acción si eres psicólogo como yo, ¿ok? Y teniendo un poco de evitarle el señalamiento o la... ¿Cómo se llama? La estigmatización. Sí, la estigmatización, el prejuicio, etcétera, en ese sentido. Entonces no, como psicólogos nos enseñaron a no etiquetar y no estigmatizar. Entonces creo que eso es lo que se debe mantener. A ver, yo creo que todo va en concordancia como ves a la persona y que esa persona tú pues la veas ecuánime, racional y que al mismo tiempo te pueda contar que tiene experiencias de este tipo. Ahora, si tú ves que la persona pues está haciendo conductas que no son las normales, vamos a decirlo de esta manera, pues ya tú sabes que hay un desequilibrio y que también está la posibilidad, porque ojo, vamos a decir una cosa aquí también. Claro, no todos los viajes astrales son alucinaciones y no todas las alucinaciones son viajes astrales. Correcto. Y aparte de eso también hay que decir algo en esto. ¿Qué pasa? Hay personas, todos tenemos ciertas capacidades, pero hay algunas personas que vienen un poco más sensibles, que tienen más capacidad, ¿vale? Más permeabilidad, como ya lo comenté, de ir y venir entre estos velos, entre estas líneas. Es como que si yo me pasara, estuviera en la línea del Ecuador y un pie aquí, un pie allá, y después me paso para acá y me paso para acá. Entonces eso es lo que pasa con algunos seres que tienen esa capacidad, ¿vale? Son como esa anomalía, vamos a decir, de este videojuego. Son seres que son anomalías dentro de este videojuego. Hay otros que tienen un poco más, hay otros que tienen un poco menos, hay otros que tienen mucho.
¿qué pasa cuando estos que tienen mucho, que pueden ver más todo lo que está, a los jugadores que están detrás de esta pantalla, todas esas cosas, y tienen la capacidad de pasarse a través del televisor hacia el otro lugar? Pero así mismo como lo hicieron, pueden volver a hacerlo otra vez. Llega un punto donde si no tienes fortalecido el jugador que tienes aquí, ¿vale? Te desdibujas en la... Posiblemente también vas el ser que también estás del otro lado. ¿Qué pasa? A lo que se fusionan esas dos, pierdes el norte, como que te desdibuja la línea. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa allí? Ahí es cuando comienzan muchas personas que tú dices que desde pequeños presentaron probablemente problemas psiquiátricos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque probablemente eran niños que tenían altas capacidades de la permeabilidad y nunca se les trabajó esa parte. Al no trabajarle, pierden esta habilidad, y al estar viendo cosas constantemente todos los días, estar viendo, vamos a decirlo así, energías, diferentes, vamos a decir, dimensiones y cosas. ¿Qué pasa? Llega un momento donde si tú no lo instruyes y le vas preparando que existe esa posibilidad, que eso realmente también es real, que tiene que saberla conjugar una cosa con la otra, se va a fragmentar su mente. Claro. Y terminan siendo pacientes psiquiátricos, pacientes con problemas psiquiátricos, porque hubo una fragmentación, porque no se les dio la contención al momento de eso. Y lo sé porque he visto muchos casos, mucha gente que ha terminado loca, pero es porque tenía altas capacidades de ver ese otro lado. Y yo creo que si yo no hubiese de cierta manera también empezado a encontrarme con todo este mundo, vamos a decir desde temprana edad, por así decirlo, y por el hecho de que pues también estuve en una religión, entonces cuando estás en una religión te hablan del infierno y el cielo. Entonces, claro, quiere decir que el infierno y el cielo quiere decir que existen dos dimensiones diferentes. Ahí está el cielo y el infierno. Y ahí te está hablando que existen dos dimensiones. Una dimensión de tortura y dolor, y una dimensión de paz. Y gozo. Entonces quiere decir que esta es una tercera dimensión. Si venimos a hablar, estamos en una tercera dimensión. Entonces, si yo tengo conocimiento de que existen seres espirituales, porque en la Biblia es lo que te lo dice, en la religión te lo dicen, seres espirituales, quiere decir que entonces hay seres espirituales en muchas dimensiones. Exactamente. ¿Ves? Y con esto damos por terminado un episodio, no sin antes agradecerles estar allí domingo a domingo, darle like, activar la campanita y hacer todas esas cosas que YouTube te pide para que nos sigan recomendando por allí. Que esta información les agite la mente y que no se queden allí, para que lo sigan buscando, sigan investigando, se sigan autoconociendo. Pregunten, si tienen preguntas, déjenlas allí en los comentarios, que nosotros con gusto se las vamos a contestar. Y recordarles siempre que nosotras no queremos ni pretendemos que pienses como nosotras. Solo queremos que pienses. Chao, chao, terrícolas. Hasta el próximo domingo. Sigue pensando, sigue cuestionando y por el amor de todas las cosas trascendentales, piensa por ti. Nos vemos en el próximo Caos Consciente.